Hay algo que se ha normalizado tanto en la vida de la mujer moderna que ya casi absolutamente nadie lo cuestiona. Vivir cansada, vivir acelerada, vivir con tensión interna y llamarlo una vida normal, entre comillas. Muchas mujeres dicen estoy estresada como si fuera solo una descripción de agenda llena, de responsabilidades, de trabajo y de familia, pero el estrés real no es estar ocupada. El estrés real es un estado biológico sostenido donde el sistema nervioso deja de alternar entre activación y recuperación y comienza a vivir en alerta de fondo. Y cuando ese estado se mantiene durante semanas, meses o años, el cuerpo femenino no solo lo tiende a sentir, ¿ok? Lo paga. El problema es que el estrés crónico no siempre se presenta como una crisis visible. No siempre hay ataques de pánico, ni colapsos, ni llanto diario. A veces se presenta como irritabilidad nueva, como menor tolerancia, como inflamación persistente, ¿sí? Como sueño que no repara, como ansiedad funcional que permite seguir trabajando, pero no permite descansar por dentro. Muchas mujeres, claro, siguen funcionando, pero dejaron de sentirse en equilibrio y como siguen funcionando, nadie lo detecta, ni siquiera ellas mismas. El cuerpo no mide el estrés por la historia que cuentas, lo mide por la activación que sostienes. No le importa si el origen es una discusión de pareja, de una sobrecarga laboral, una sensación de soledad, presión económica o autoexigencia silenciosa. El sistema nervioso registra demanda sostenida como una amenaza sostenida. ¿Ok? Y cuando la amenaza se percibe como constante, el cuerpo cambia su modo de operación, deja de priorizar reparación, descanso profundo, regulación emocional y equilibrio hormonal y empieza a priorizar la supervivencia funcional. Por eso que quiero que esto quede claro desde el inicio. El estrés no es una emoción, es una respuesta biológica coordinada. Involucra cerebro, sistema nervioso autónomo, señales hormonales, metabolismo energético y sistemas de defensa interna. No es estar nerviosa, no, es un cambio completo en cómo el cuerpo distribuye los recursos. Bajo estrés sostenido, el organismo invierte más en vigilancia que en restauración, más en tensión que en flexibilidad, más en reacción que en regulación. Y si ese patrón no se interrumpe, se tiende a acumular. En la mujer, este proceso tiene matices muy particulares que casi nadie suele explicar de manera correcta. El sistema nervioso femenino es, en promedio, más sensible a las señales relacionales y contextuales, no porque sea débil, sino porque es más socialmente orientado. El vínculo, la seguridad emocional, la validación, la carga de cuidado, la presión de rendimientos y la coherencia relacional impacta más directamente en su regulación interna. Por eso muchas mujeres no se rompen por exceso de trabajo físico, se rompen por carga emocional sostenida sin sostén. Además, el estrés femenino moderno rara vez es un evento único e intenso. Es más frecuente a través de microestrés repetido, pequeñas tensiones diarias, sin descarga real, exigencias constantes, disponibilidad permanente, autoexigencia silenciosa, falta de pausas verdaderas, conflictos no procesados, responsabilidades afectivas extendidas. No es un golpe, es un goteo. Y el sistema nervioso no distingue entre un gran pánico único y miles de impactos pequeños repetidos. Ambos tienden a desgastar. Hay algo que casi nadie suele decir con una suficiente claridad y es esto. El estrés que no se procesa no desaparece. Se almacena en patrón, se convierte en respiración más corta, en mandíbula más tensa, en hombros elevados, en digestión alterada, en sueño ligero, en reacción rápida emocional. Se convierte en mi forma de ser cuando en realidad es un estado de activación aprendido. Muchas mujeres creen que se volvieron más ansiosas, más irritables o más sensibles, cuando en realidad su sistema nervioso está sobrecargado. Este video no es para decirte, elimina el estrés. No, eso no es realista. Es para explicarte cómo funciona, cómo se acumula, cómo se manifiesta en el cuerpo femenino y cómo empieza a erosionar el equilibrio emocional sin que te des cuenta.
Por eso quiero entrar al cerebro, al sistema nervioso, al cuerpo, a la emoción, al vínculo y a la regulación real, ¿sí? No desde frases motivacionales, sino desde la fisiología aplicada a la experiencia diaria. Porque cuando entiendes cómo se acumula el estrés, dejas de culparte por sentirte al límite y cuando dejas de culparte, empiezas a intervenir con una mayor precisión. Y para entender cómo el estrés destruye el equilibrio emocional femenino, primero hay que desmontar, digámoslo así, una confusión muy común. El estrés no es lo que te pasa, es lo que tu cuerpo hace con lo que te pasa. No es el evento externo, no es la agenda llena, no es la discusión, no es el problema. Es la respuesta biológica que se activa cuando el sistema interpreta que hay demasiada demanda y no suficiente seguridad. Dos mujeres pueden vivir la misma situación y tener respuestas al estrés completamente distintas. Porque el estrés no se mide por estímulo, se mide por la percepción nerviosa de amenaza y carga. Dentro del cuerpo existe un sistema automático que suele trabajar las 24 horas regulando activaciones y recuperaciones. No depende de la voluntad, no responde a frases motivacionales y no se apaga con el cálmate. No, es el sistema nervioso autónomo. Su función es decidir en milisegundos si el organismo debe prepararse para defenderse o puede permitirse reparar. No pregunta, detecta y responde. Cuando percibe presión sostenida, conflicto, sobrecarga o inseguridad, activa el modo alerta y cuando ese modo se mantiene encendido demasiado tiempo, el equilibrio interno empieza a deteriorarse, aunque la persona siga cumpliendo con sus responsabilidades. La activación del estrés es, en esencia, un cambio de modo operativo. El cuerpo pasa de mantenimiento a emergencia. Aumenta la vigilancia sensorial, sube el tono muscular basal. La respiración se vuelve mucho más rápida y más alta. El ritmo interno se acelera y la energía se redistribuye hacia sistemas de respuestas inmediatas. No es un error, es un diseño de supervivencia. El problema no es que exista este modo, el problema es permanecer ahí sin retorno suficiente. Porque el cuerpo humano está diseñado para poder activarse y luego volver, no para quedarse activado de forma crónica. Cuando la activación se vuelve repetida o continua, aparece lo que en la fisiología se llama carga acumulativa de adaptación. El desgaste de tener que ajustarse una y otra vez sin recuperación plena. No es un colapso instantáneo, es una erosión progresiva. Primero se altera la calidad del descanso, luego la tolerancia emocional, después la energía basal. Más adelante la regulación digestiva, la estabilidad del ánimo y la claridad mental. No ocurre de golpe, ocurre en capas. Y por eso muchas mujeres no lo detectan a tiempo, porque la caída no es o no tiende a ser abrupta, es gradual. El sistema del estrés no solo se activa en los músculos y en la respiración. También cambia la química de señalización interna. El cuerpo libera mensajeros biológicos que le dicen a todos los tejidos: prioridad, defensa. Eso modifica cómo se usa la energía, cómo se regula la inflamación, cómo responde al sistema inmune y cómo se procesa dicha emoción bajo activación sostenida. La biología tiende a favorecer sobrevivir hoy por encima de equilibrarse a largo plazo. Es una decisión automática del organismo, adaptativa a corto plazo, costosa si se mantiene. Y algo clave que casi nadie nunca se explica es que el sistema del estrés responde igual ante amenaza física y amenaza emocional sostenida. El cuerpo distingue, o no distingue, mejor dicho, entre un depredador real y un entorno relacional constantemente inseguro. No distingue entre peligro físico inmediato y tensión vincular crónica. Responde a ambos como carga. Por eso las relaciones conflictivas prolongadas, ambientes de invalidación emocional, presión constante de rendimiento o sensación de soledad sostenida activan el mismo eje biológico que activaría una amenaza externa. No es metáfora, es ambivalencia o es equivalente a una señal para el sistema nervioso. En la mujer esto tiene un impacto especial porque gran parte del estrés moderno femenino no es en sí de peligro físico, es de sobrecarga emocional y relacional.
responsabilidad afectiva extendida, exigencia de disponibilidad, presión de desempeño múltiple, evaluación constante, comparación social, conflicto vincular no resuelto. No aparecen amenazas dramáticas, pero son demandas persistentes y la persistencia es lo que convierte la activación en desgaste. El sistema tolera intensidad corta, pero sufre una duración larga. También debemos entender que el cuerpo no necesita que tú te sientas estresada para estar en estrés biológico. Muchas mujeres dicen, ya yo me acostumbré. Exactamente ahí está el problema. La habituación subjetiva no desactiva la activación fisiológica. Puedes normalizar la tensión, pero tu sistema nervioso no lo normaliza, la sostiene y sostener la activación tiene un costo metabólico real, emocional y netamente regulatorio. Con el tiempo ocurre algo muy delicado. La línea base cambia. Lo que antes era activación excepcional se vuelve estado basal. La mujer deja de notar que vive tensa porque ya no recuerda cómo se sentía. Está regulada, vive funcional, pero no equilibra, cumple, pero no descansa por dentro, responde, pero no se recupera. Y cuando el estado activado se vuelve normal interno, cualquier intento de pausa genera incomodidad, inquietud o culpa. El sistema se vuelve adicto a dicha aceleración. Por eso, entender el estrés desde su propia biología cambia la conversación y no es un problema de carácter, es la falta de fuerza, esto no es debilidad emocional, es un sistema que ha estado demasiado tiempo en modo defensa sin suficiente ciclo de retorno, ocasionándole falta de fuerza. Y ningún organismo, por fuerte que sea, mantiene defensas crónicas sin tener que pagar el precio. Y para comprender de verdad el estrés femenino, hay que romper otra simplificación peligrosa. No todos los sistemas nerviosos responden igual a las mismas cargas. No porque unos sean más fuertes y otros sean más débiles, no. Sino porque están orientados a detectar cosas distintas. El sistema nervioso femenino, en promedio, está más finamente calibrado a las señales relacionales, contextuales y emocionales. Detecta matices sociales con mayor precisión, registra cambios vinculares con más rapidez y responde con mayor intensidad fisiológica a la inseguridad interpersonal. Eso no es fragilidad, es orientación social del sistema. Durante décadas el estrés se estudió principalmente en modelos masculinos, de respuesta a amenaza física y competencia directa, pero gran parte del estrés que vive la mujer moderna no es de depredadores ni de combate, es de vínculos, es de carga sostenida, emocional, es de responsabilidad relacional, de presión múltiple, simultánea. Y este tipo de demanda activa circuitos de estrés igual de reales, aunque no se vean dramáticos desde afuera. El cuerpo no necesita emergencia visible para poder entrar en modo defensa. Necesita percepción de sobrecarga sin sostén suficiente. El sistema de apego juega aquí un papel central. El apego no es solo un concepto psicológico, es una respuesta biológica de regulación. Cuando una mujer tiende a percibir una inseguridad vincular sostenida, la distancia emocional, la invalidación, el conflicto constante, la falta de respuesta, la incoherencia afectiva, su sistema nervioso interpreta eso como un entorno no seguro. Y un entorno no seguro mantiene la activación de fondo, no siempre siente una ansiedad aguda, muchas veces siente tensión basal. Esa tensión basal sostenida es una de las fuentes más potentes del desgaste femenino actual. Hay algo que que debes comprender, ¿sí? Muchas mujeres no se estresan por lo que hacen, se estresan por lo que sostienen emocionalmente, sostienen estados de otros, conflictos no resueltos, climas relacionales tensos, expectativas cruzadas, cargas afectivas invisibles. Esa carga no aparece en la agenda, pero sí en el sistema nervioso. El cuerpo registra responsabilidad emocional crónica como demanda fisiológica continua. Además, el estrés femenino suele ser simultáneo, no secuencial. No es un problema a la vez. Son varios frentes abiertos al mismo tiempo. Trabajo, hogar, relaciones, imagen, cuidado de otros, desempeño social, estabilidad económica, autopercepción. El cerebro puede manejar intensidad por periodos, pero sufre cuando debe sostener múltiples demandas sin pausas reales de recuperación.
La multitarea emocional prolongada agota más que la tarea única intensa. También influye la dimensión hormonal cíclica. El sistema femenino no es lineal, es rítmico. Hay fases de mayor sensibilidad neuroemocional, fases de menor tolerancia al estrés, fases de mayor necesidad de regulación externa. Cuando la mujer vive bajo estrés crónico, esas fases se sienten más extremas, no porque el ciclo esté, digamos, mal, sino porque el sistema ya está cargado. El estrés amplifica la oscilación natural. Otro factor crítico es la autoexigencia internalizada. Muchas mujeres no solo responden a la demanda externa, viven bajo exigencia interna constante, necesidad de hacerlo bien, de no fallar, de sostener, de responder, de estar disponible, de no ser demasiado, de no ser insuficiente. Esa presión interna es un estresor experto en fisiología. El sistema nervioso responde igual a una voz interna crítica, sostenida, que a una presión externa continua. El cuerpo no distingue si la presión viene de afuera o de adentro. Responde a la presión. Pensamientos de autoexigencia crónicos también es carga biológica. Diálogo interno duro también es tensión. Culpa sostenida también altera la regulación. No es solo lo que te dicen, es lo que te dices. También es importante entender que muchas mujeres han sido socializadas para ignorar señales tempranas de sobrecargas. Minimizar el cansancio, normalizar la tensión, seguir funcionando, no pedir ayuda, no molestar, no parar. Esa desconexión aprendida de la señal corporal retrasa la intervención. Cuando el cuerpo finalmente obliga a parar, el desgaste ya es alto. No porque el sistema falló, porque fue ignorado por demasiado tiempo. Existe además un componente de estrés por incoherencia de rol, expectativas sociales contradictorias, ya sea ser fuerte y sensible, productiva y siempre disponible, independiente y emocionalmente perfecta, exitosa y sin descuidar nada. Esa incoherencia permanente mantiene el conflicto interno y el conflicto interno sostenido es o provoca una activación sostenida. El sistema nervioso necesita dirección clara, no demandas incompatibles simultáneas. Hay algo que tengo que decir con mucha precisión. El estrés impacte diferente a la mujer no significa que la mujer sea menos resistente, significa que su sistema registra más variables. Mayor registro no es debilidad, es mayor sensibilidad de lectura, pero mayor sensibilidad sin regulación suficiente se convierte en sobrecarga. Y aquí entra en un punto social. La mujer no se rompe por sentir, se rompe por sentir sin sostén. La emoción no desregula por sí sola. Lo que desregula es emoción sin validación, carga sin apoyo, demanda sin pausa, activación sin ningún tipo de retorno. Cuando entiendes esto, dejas de ver al estrés femenino como una exageración y empiezas a verlo como fisiología relacional, bajo presión continua, digámoslo así. Y eso, entenderlo, te lleva a poder conectar contigo misma. Bajar el estrés no es cuestión de magia, es entenderlo. Es llevar tu vida de manera coherente, ¿sí? Hacer ejercicio físico de una manera coherente contigo, comer saludable, levantarte y acostarte a la misma hora todos los días, tener relaciones que te fortalezcan. Bajar el estrés es cuestión de hábitos, es cuestión de actitud. Y sí es cierto, el estrés es biológico, pero tienes que hacer todo lo posible por gestionar esa materia que nace de ti. Y sí, cierto estrés siempre es importante. ¿Por qué? Porque es una señal de supervivencia. Gracias por quedarte hasta este punto del video. Gracias. Por favor, compártelo con esa persona que lo necesita. Suscríbete a mi canal porque estaré subiendo videos todos los días para que puedas aprender con más detalle. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.